Es que mira, la efeméride que más me llama la atención es que un día como hoy, 17 de noviembre de 2019, el gobierno chino detectó y confirmó una extraña enfermedad en un paciente hombre de 55 años que vivía en la provincia de Hubei, en Wuhan. Ah, claro, ahí donde todo comenzó. Hace 2 años ya. 2 años que vivimos con esto. Un día como hoy, del 2019, el primer caso, una extraña enfermedad, un hombre de 55. Las autoridades chinas reportaron al menos 266 personas después. Las entrevistas con estas personas sugieren que la comunidad médica solo se dio cuenta de que estaban lidiando con una nueva enfermedad hasta diciembre. Tardaron un mes en ver lo contagiosa, lo grave que era esta enfermedad. Y bueno, es que llevamos millones de casos confirmados, casi 60, y casi 2 millones de personas fallecidas desde que comenzó esta pandemia. No, ya son más de 2 millones ¿De fallecidos? de fallecidos. Bueno, son cantidades increíbles y es una enfermedad que paralizó el mundo, que nos hizo, pues no sé, hasta retroceder, dicen, en educación, en desarrollo. En esperanza de vida. En eso, Mario, se redujo la esperanza de vida de las poblaciones. Se detonaron otros padecimientos paralelos a esta enfermedad, Dora. Sí, desde luego hay padecimientos que hoy día todavía no están tratados ni asistidos. Trastornos de tipo emocional, de tipo mental. Muchas adicciones se fueron para arriba y esto llevó a una autodestrucción, no solo física, sino emocional. Se paralizó el mundo y le dio un giro de 180 grados. Y aún así, pues la ciencia siguió avanzando, se dieron a la tarea de buscar un medio para rescatar y detener dentro de lo posible el avance de esta enfermedad. Desnudó a los gobiernos en su mala planeación y en la carencia del servicio asistencial médico. Desnudó a las familias porque el convivir 24 horas realmente es cuando conoces a las personas. Muchos se acercaron, que se mantenían distanciados, otros se distanciaron totalmente al no poder soportar las presiones de un encierro, el aislamiento. El ser humano no está diseñado para vivir aislado. Le ha costado mucho evolucionar, interactuar, salir a la calle, salir a enfrentar la vida y a las personas, y de repente todo se paralizó. Las enfermedades colaterales, pues principalmente en lo mío, es la depresión, el nivel de crisis de ansiedad que se presentan también continuamente, y esto pues desde luego es paliativo: el alcohol, las drogas, el tabaquismo, el mal humor, la irritabilidad, que son salidas que el individuo tiene y que es una oportunidad para sacar mucha atención, pero que en este aislamiento pues se vieron sumamente expuestos. Dieron rienda suelta a personas que no se consideraban agresivas. Salió toda su agresión, salió todo su malestar, su impotencia. Sí, la incertidumbre del qué va a pasar y el desaliento de no tener con qué combatirlo. No había para dónde moverse, solo esperar. Mario. Otra cosa que también quedó de manifiesto es el avance de las posturas anticientíficas e irracionales en los gobiernos, Ay. sobre todo
es que antes era indiscutible, llegaba una enfermedad y pues a cuidarse. Todos se echaban a andar todas las medidas, nadie discutía. Ahora, empezando por Donald Trump, que negó la existencia de la enfermedad, luego que culpó a China, de que toda una serie de obstáculos para evitar que se reconociera que estaban siendo invadidos por una enfermedad terrible. No se diga aquí en México también hubo esa reticencia a aceptar que estábamos en peligro de recibir una enfermedad potencialmente muy peligrosa. Y hubo una serie de manifestaciones más bien mágicas, ¿no? De que no, los mexicanos somos una raza especial y estamos inmunes a todo tipo de enfermedad. El pueblo de México tiene algo que lo hace resistente a todo eso. Una serie de cosas totalmente sin base, sin ningún sustento, pero que a los políticos les dan una especie de muleta para poder enfrentar problemas. En lugar de enfrentar las crisis y decretar las medidas necesarias para evitar que causen mucho daño, prefiere seguir la política del avestruz. Pero continuó, Mario, con toda la gente que duda de las vacunas, que porque las hicieron muy rápido, que porque quién sabe qué. Mira, estaba viendo el reporte de esta persona de la que habló ayer. Ajá. Solo hay 3 casos confirmados en ese reporte que señala de decesos debidos directamente a la vacunación. O sea, un análisis de ese informe señala eso. Entonces, es terrible. Por otro lado, son millones los casos de gente que se muere, y sobre todo que se muere por no haber sido vacunada. Entonces, y eso lo vemos en políticos de todos los ámbitos. Por ejemplo, el presidente de Brasil es una cosa casi patológica. Habiéndose enfermado, sigue en una situación de negación total. Absoluta. Y es una enfermedad que llegó a todos lados. A ver, el historiador, Alejandro. Y ahí sigue, fíjate que andamos ya arriba de los 5 millones de muertos a nivel mundial. Ah, Sí. El mayor continente, América, con 2.300.000 y fracción. Luego Europa con 1.400.000 y fracción. Asia con 1.090.000. África con 219.000, curiosamente, porque ahí es tan bajo, siendo además poblaciones tan pobres. Y Oceanía, bueno, ahí sabemos porque todas las islas se cerraron, 4.105. bueno, es más difícil que llegue a esos lugares, ¿no? La propagación. Entonces, 5 millones de muertes. Arribita de 5 millones. Uy. Y ya podemos empezar a ver su peso en la historia, ¿no? No, ya definitivamente, sobre todo por todo lo que cambió. Es decir, quizá ahorita no vemos todo lo que cambió, pero todo lo que significó para la gente que nos tocó vivir esta época, desde luego es un parteaguas. Así como lo fue, quizá no, en la de gripe española de 1918, claro que fue más brutal. Se habla de entre 50 y 70 millones de muertes a nivel mundial. Pero estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, dentro de ese contexto, no había quizá las comunicaciones, todo se va sabiendo conforme pasa el tiempo. Evidentemente, fue un catalizador que transformó mucho más rápido al mundo en muchos sentidos. Pero creo que aquí, por las comunicaciones, por las redes, por el confinamiento, un confinamiento que realmente la humanidad en general no había vivido anteriormente. Lo había vivido por etapas o por regiones, en zonas geográficas muy localizadas. Pero sí, yo creo que es una tendencia y marcará un antes y un después en la manera en cómo se relaciona el ser humano,
en lo que significó, en todo esto que falta por estudiar mucho, de la depresión individual, de la depresión familiar, de todos los abusos dentro de la familia. Es decir, creo que apenas empezamos a ver algunos rasgos de lo que en verdad trajo esta pandemia, que ahora, insisto, se está convirtiendo en endemia porque, como dicen, la estación decía, la música que llegó para quedarse, aquí es la enfermedad que llegó para quedarse, al menos por un rato, porque todavía no hay visos de que pueda ya erradicarse o que pueda, digamos, combatirse como la influenza, que es así. Ya se sabe que si tú te vacunas, no te enfermas. Pero aquí todavía falta camino por recorrer. Fue la Primera Guerra Mundial, nomás aclarando, y lo peor fue que pues, no había absolutamente ningún avance médico importante que pudiera ayudar por lo menos a aliviar el efecto del contagio de la enfermedad, solamente recluir a las personas y aislarlas, y los cubrebocas. Pero no sabían descubrir ni las vitaminas, ni se sabía que podrían existir los antivirales, no había antibióticos, no había nada de eso. Y pues a duras penas ya se tenía la higiene y el aislamiento de los enfermos, pero nada más. Por eso murieron como moscas las personas. Cuando llegó el H1N, no sé qué. N1. Eso. Llegó el alcohol en gel. Ah, sí. Ahora yo creo que van a quedarse los cubrebocas. ¿Será? Sí, porque en aquella ocasión solo algunas personas los utilizaban, nunca hubo un cierre absoluto de negocios ni nada de eso. Y pasó cuando ya empezaron a vacunar, empezó a funcionar el antiviral, el que cura la influenza, empezó a bajar el interés por el cubrebocas, pero eran muy pocas personas las que lo usaban, y aisladamente ahí de repente, de vez en cuando te encontrabas a alguien que sí lo usa, pero ahora es más frecuente el uso, más intenso, afortunadamente, de la influenza de 2009. Ah, de 2009, claro. Sí, no era. Es que yo digo que esa nos dejó el alcohol, que si ahora esta nos va a dejar el cubrebocas. Pues sí, yo creo que sí, con un poco más de uso más continuo. Quizá ese fue el gran logro del gobierno de Calderón, enseñarnos a estornudar con el antebrazo. Ah, sí tuvo un logro. Le encontraste un logro a Calderón. Felicidades, Alejandro.